Hola amigos, nos vemos nuevamente, bienvenidos a Mesa de Juego. Hoy tenemos un invitado muy especial, don Francisco Javier Leiva, ex superintendente de la Superintendencia de Casinos de Juego. ¿Cómo está, don Francisco? Hola David, muy buenas tardes. Bueno. Mucho gusto tenerlo por acá. Vamos a hacer un programa bastante entretenido, tendremos muchas preguntas. Lo primero, iremos a los inicios de don Francisco Javier. Por favor, cuéntenle a la gente cuáles son sus inicios, cómo llega a la industria, un poco de su historia. No, yo llegué a la industria de manera, digamos, tangencial. Yo trabajaba en el Ministerio de Hacienda y me tocó, por encargo del ministro de la época, participar en la tramitación final del proyecto de ley que en ese momento estaba tramitándose, empezando su tramitación en el Senado. Ya. Terminamos la tramitación en el Senado, volvió a la Cámara de Diputados, se despachó la ley y tenían que nombrar superintendente y por lo tanto en ese momento, estábamos hablando de enero de 2005, hace 20 años, el presidente Lagos me nombra como superintendente transitorio para activar y crear la superintendencia. Esto significa sacar RUT, sacar cuenta corriente, seleccionar los primeros equipos de personal, pero lo más importante, dictar los primeros reglamentos, porque había que llamar a licitación, porque la industria, con la creación de la superintendencia, se amplió. De 7 casinos municipales, que eran los históricos de Chile, iban a aumentar a 24, y por lo tanto todos estos cupos adicionales tenían que licitarse, y por lo tanto el trabajo inicial y principal de la superintendencia fue la licitación de la industria que ahora todos conocemos. Mucho trabajo, me imagino, en ese tiempo, porque además de ser un rubro bastante desconocido, o sea, pasar de 7 casinos que en ese tiempo, me corrige si estoy mal, pero estaba Arica, Iquique, Coquimbo, Viña, Pucón, Puerto Varas y Puerto Natales. Exactamente, esos son los 7. Esos eran los 7, ya con eso se crea como un ambiente más de casino en el país, algo que estaba muy desconocido hasta ese entonces. Y comienza esto nuevo de todos lados. De ustedes, ¿cuáles fueron sus primeros referentes, por ejemplo? ¿De dónde se obtiene este catálogo de juegos o la normalización? Primero fue asumir lo que ya existía. Estos 7 casinos municipales que operaban en esa fecha tenían sus catálogos, tenían sus reglas de juego, se tomaron, se analizaron con reglas internacionales de juego y con eso se creó el catálogo y se creó el reglamento para poder postular a los permisos. Fue un proceso muy competitivo, hubo 61 postulantes, no solo chilenos, sino que también sudamericanos, europeos, americanos, etc. Y por lo tanto, después ya ha pasado más de 20 años, estamos muy satisfechos de sentir que esta industria que era escrita en el papel, porque no estaba construida, ahora en la práctica son inmuebles que están a lo largo de todo el país, que no están limitados a salas de juego, sino que también tienen hoteles, centros de convenciones, etc. Por lo tanto, efectivamente, estos lugares de entretenimiento se han transformado en las mejores locaciones en cada una de las comunas donde se ubican. Claro, eso ha sido una característica de todos estos inmuebles. Usted que participó en el proceso tuvo muchas empresas que postularon de diferentes partes. Un poco cuéntele a la gente qué hace la superintendencia, por ejemplo, si postula una empresa, todo lo que hay que averiguar detrás de esa empresa, que no es llegar y entregarle obviamente el permiso, y además qué es lo que ofrecen o qué se ofrecía o qué se requería en ese entonces para realmente poder construir un casino. Primero, era un proceso competitivo porque, a diferencia, por ejemplo, de un restaurante, yo no puedo ubicarme ni instalarme donde quisiera. Acá la ley fija un conjunto de restricciones, hay una cantidad máxima de cantidad de casinos a nivel nacional, por lo tanto, de una cantidad restringida. Por lo tanto, fue un proceso competitivo. Como dije, postularon 61 empresas para asignarle a 15. Ahora, ¿cómo se asignaban? Había un conjunto de requisitos técnicos, económicos y financieros, pero antes de analizar la propuesta había todo un due diligence o investigación de quién eran los accionistas que postulaban al permiso, como una manera de prevenir que el casino sea utilizado para el lavado de dinero. De hecho, la mejor forma de prevenir es evitar que el casino sea un medio que se lave, y el ejemplo histórico más evidente o tradicional es Las Vegas. Las Vegas partió por la mafia, donde en realidad, además de ser lugar de entretenimiento, era un lugar donde les servía para lavar dinero. Entonces, el lavado de dinero en los casinos, básicamente, la primera prevención es asegurarse que el dueño, accionista, gestor del casino
sus dineros para financiar proyectos sean dineros lícitos y la manera de operar también sea lícita. Luego se evalúa el proyecto. En ese momento, por la ley vigente, el proyecto se asignaba el factor más importante era el monto de la inversión y las obras de infraestructura turística que tenía el proyecto. Y por eso no es casualidad que los proyectos asignados en esa fecha eran proyectos donde no estaban limitados al casino, sino que todos tenían hoteles, centro de convención y otro tipo de atractivo turístico. Ese fue el mecanismo mediante el cual se adjudicaron esos 15 permisos y así partió la nueva industria. Genial. Y en ese proceso estamos hablando 2008, creo que salieron los primeros casinos ya operacionalmente hablando. Desde la fecha, desde ese entonces hasta hoy, ¿cómo ha visto usted la evolución del negocio en sí de los casinos físicos? Efectivamente, el primero fue el 2007, el Casino Termas de Chillán, un casino pequeño, pero la mayoría empezaron a operar en el transcurrir del 2009. Las licencias, los permisos de operación duraban 15 años, ya todos ellos ya vencieron y por lo tanto han sido renovados hace poco tiempo. Y lo que uno ha visto, primero, una industria que empezó lenta porque se ubicaron todos en lugares donde no había historia de casino. No era Viña del Mar donde ya tenía una historia. Entonces eran comunas nuevas donde se instala un gran hotel, se instala un gran casino, se instalan nuevos restaurantes, pero no existía la cultura de juego. Entonces el aprendizaje inicialmente fue lento y uno veía que los ingresos de los casinos, el flujo de visitas era gradual pero creciente en el tiempo. Esto era como una curva S que parte muy lenta, empieza a ascender y luego se estabiliza. Y yo creo que ya transcurrido más de 15 años de operación, los casinos ya están en la fase de la meseta, que llegaron a la meseta y están más o menos planos. A eso, que es natural en cualquier industria, que hay un proceso de aprendizaje, de crecimiento y luego de estabilización, se agrega que en el transcurrir de estas 2 décadas han habido cambios tecnológicos, el mundo no es el mismo y por lo tanto los casinos tienen que adaptarse a las nuevas condiciones internacionales, nacionales, al contexto y por lo tanto si no lo hacen, si no se adaptan, van a estar muy limitados. Y en particular en esta industria se generó, y además acentuado por la pandemia, donde todos estuvimos sin salir de los hogares, por el juego online. El juego online, que es una alternativa, es un complemento a mi juicio, porque no es exactamente igual que el casino presencial, captó clientes en el momento que los casinos físicos estaban cerrados y por lo tanto pasa a ser, por un lado, una competencia, pero por otro lado también un complemento al jugador del casino presencial. Claro, ese ha sido como el proceso de evolución. En algún punto los casinos empezaron a encontrar una competencia en comunas que no habían casinos. Por ejemplo, acá en Santiago las municipalidades entregaban permisos para generar salas de juego, pero no de máquinas de azar, sino que de máquinas de pago programado. ¿Cuál es la diferencia de eso? Usted que entiende un poco más que otras personas. ¿Por qué se permitía en ese momento, que ya prácticamente no están dando permiso, o ya no están dando permiso en las municipalidades, pero eran diferentes tipos de máquinas? Efectivamente, en los casinos de juego, una de las categorías de juego que obligatoriamente deben tener son las denominadas máquinas de azar o slot. La máquina de azar es un programa que cuando el jugador aprieta el botón de la máquina, se genera un sorteo al interior de la máquina y sale un número que se visualiza con imágenes de distintas figuras y dependiendo de ese número que está atrás puede obtener un premio o no obtenerlo. Por lo tanto, la máquina de azar, como su nombre le indica, el resultado es azaroso porque cada vez que el jugador oprime el botón de la máquina hay un sorteo y el sorteo puede dar un número ganador o no ganador. En cambio, las llamadas máquinas de la calle o estas salas que operaban con patente municipal, primero, legalmente no podían tener máquinas de azar porque las máquinas de azar por ley solo podían operar en un casino de juego. Pero existen las máquinas de premio programado, que uno las puede, el que no las conoce, las mira y dice, esta es igual que una máquina de casino, pero no es igual, porque a diferencia de la máquina de azar, no hay un generador de número aleatorio, o sea, no hay un proceso interno en la máquina
donde se realiza un sorteo. Aquí es una secuencia de números donde yo aprieto el botón, sale la jugada 1. Aprieto el botón siguiente, sale la jugada 2 y así hasta la jugada, no sé, 10.000. Claro. Y está previamente configurado que la jugada 1 da premio, la jugada 1001 da premio, la jugada 10.000 da premio y las otras no. Por lo tanto, a diferencia de la máquina de azar, en la máquina de premio programado, como su nombre indica, está programado el premio asociado a una secuencia de números. Por lo tanto, no tiene un generador aleatorio, por lo tanto, no es una máquina de azar. Técnicamente, las máquinas de azar en Chile están solo autorizadas en los casinos de juego. Si comparamos la legislación en otros países, por ejemplo, en Europa, España, están las máquinas que ellos llaman clase C, que son las máquinas de azar de casinos, las máquinas de clase B, que son las máquinas de premio programado, que están en salas de máquinas en las ciudades, o hay máquinas disponibles en bares, en restaurantes, donde uno puede jugar, pero que tecnológicamente, conceptualmente, son distintas a las máquinas de azar de los casinos. Completamente entendible. Existen y en otros mercados justamente se dividen, se separan y se segmentan para, ya sea los bares, etcétera. ¿Por qué en Chile no ocurre eso? Esto requería una legislación, no hubo el espacio legislativo para que se tramitara un proyecto de ese tipo, y al revés, la tendencia fue la opuesta, o sea, fue no reconocer que existe tecnológicamente esta alternativa de máquina de premio programado, sino que se planteó que la oposición o el antónimo de máquina de azar es la habilidad. Y efectivamente, estas máquinas de premio programado no son de habilidad, son de máquinas de premio programado. Y por eso la legislación de Estados Unidos, en Inglaterra, en España, en algún caso dicen máquinas clase A, habilidad, clase B, premio programado, clase C, azar, o 1, 2 y 3 como en Estados Unidos. Pero acá en Chile lo único que está legislado y con obligaciones, con restricciones, son las máquinas de azar en los casinos de juego, que equivaldrían a las máquinas clase C de España o las máquinas clase 3 en Estados Unidos. Pero no está normado un mercado que en otras realidades existe, que son las máquinas de premio programado, pero yo creo que la realidad ha demostrado que al no legislarse en su momento, hoy es más difícil que se legisle, tanto porque no hay espíritu o ánimo legislativo, pero por otro lado yo creo que también la tecnología la ha ido superando, porque no podemos olvidar que el juego online claramente es un sustituto para ese tipo de máquinas. Sin duda, de hecho, si vemos la experiencia internacional, ya los casinos van con una tendencia a la baja, los físicos, los land-based, y las máquinas también estas que están en los bares, restaurantes, que además están todas conectadas en red, también tienen una tendencia a la baja, producto del juego online. Entonces vamos a tocar un poco ahora el tema del juego online, con su experiencia. En la etapa que nos encontramos en Chile, que el juego online podemos hablar que ya el año quizás 2008, cuando abrieron los casinos, ya se podía jugar póker online como en PokerStars. Después se hicieron más populares los casinos en vivo, después las apuestas deportivas, y hoy están muy populares también los pronósticos, que son otro tipo de apuestas. ¿Cómo lo ve usted en este momento, lo que tenemos como país? ¿Cómo ve el futuro también de hacia dónde vamos en este nuevo proceso? Porque se supone que pronto se va a regular. ¿Está el ánimo, pero estará el conocimiento de entender todas estas diferentes directrices que tiene el juego? Yo creo que en este mercado Chile está claramente atrasado, no solo respecto a Europa, Estados Unidos, sino que también respecto de otros países de Sudamérica. Hemos dejado pasar el tiempo, ha habido mucha discusión que más que ver cómo regulamos correctamente, ¿qué significa regular correctamente? Hacer que la regulación sea tal que lleve de manera natural a los jugadores a jugar con operadores que están debidamente regulados. Si tú no regulas de esa manera, el jugador que hoy juega va a seguir en el mundo que hoy tiene, porque no tendría ningún interés ni incentivo en migrar a un mercado regulado. Por lo tanto, la regulación tiene que ser realista en términos de las exigencias para el operador, en los controles para asegurar que haya juego responsable y también en la carga tributaria que sufre el operador. Si no se analiza eso de manera estructural, efectivamente la regulación no va a tener sentido. Y en el último tiempo, las veces que se ha hablado de regulación,
La preocupación ha sido más bien con unos desarrollos de artículos muy largos respecto a ponerles castigos a quienes han operado en el último tiempo, más que preocuparse de cuáles serían las condiciones para que este mercado se desarrolle apropiadamente. Porque esto es una realidad, o sea, y lo que tenemos que hacer es, por un lado, regularlo para evitar que menores de edad jueguen, para que sea un juego justo, para que el jugador que efectivamente gane un premio le sea pagado en tiempo y forma, y también para que el Estado reciba los impuestos asociados a esta actividad económica. Si no regulamos bien, estamos teniendo todas esas carencias que acabo de señalar. Sin duda, ¿usted conoce alguna regulación que haya regulado mal y que realmente no haya funcionado y que hayan tenido que cambiarla después? En distintos tiempos, por distintos momentos del tiempo. Por ejemplo, Francia reguló el juego online a porta de su Mundial de Fútbol. Reguló no todos los juegos, sino que algunas actividades, pero con una tasa tributaria gigantesca. Por lo tanto, eso hizo que los jugadores las casas que se instalaron en Francia fueron pocas, y además los jugadores seguían jugando con otros proveedores de juego, proveedores de plataformas, porque efectivamente no tenían resultados que ellos esperaban. Claro, o sea, un poco para contextualizar a la gente, tenemos que entender que si uno regula una actividad como el casino online y se le aplica un impuesto demasiado alto, los jugadores, o sea, el operador, tiene que pagar cuotas más bajas. Entonces, los jugadores van en busca de mejores bonos, mejores cuotas, y eso generalmente se da en el mercado negro. Y para entrar al mercado negro hoy día no es como entrar antes a un casino que era un espacio físico. Hoy día del mismo teléfono o el computador uno puede simplemente instalar una VPN y jugar en otro país con menos regulaciones, jugar en casinos con criptomonedas. Entonces todo eso está muy actualizado y es una competencia muy difícil de llevar si es que no se regula bien. Efectivamente, eso es lo que se llama en términos técnicos canalizar. Tiene que ser una regulación que canalice a los jugadores actuales. Si hoy Chile no tiene regulación, pero no hay que olvidar que sí se juega online. Por lo tanto, una regulación tiene que hacerse cargo que la mayor cantidad posible de los jugadores online que hoy lo hacen en Chile se canalicen o se deriven a aquellos operadores que luego hayan tenido licencia en un mundo o en un mercado donde ya hay regulación. Entonces, por lo tanto, las condiciones son básicamente esas, o sea, una carga tributaria razonable, condiciones o exigencias de regulador también razonables y medidas de prevención y de promoción de juego responsable. El juego responsable es algo muy importante y que hoy en el online hemos visto noticias muy desagradables donde, por ejemplo, los menores de edad acceden a estas plataformas, o personas que muchas veces tienen autoexclusión de ir al casino también tienen acceso a estas plataformas. ¿Todo eso usted lo ve perjudicial si es que no hay una regulación en este momento? O sea, si eso está ocurriendo, lo que tiene que hacer la regulación es precisamente prevenir ese tipo de situaciones. Mencionaste tú dos situaciones distintas. Uno, un autoexcluido. Hoy en el mundo online, al no haber regulación, puede haber autorregulación, pero en una plataforma, si no están todas, no tiene efecto. No existe autoexclusión. Lo que sí ocurre en el mundo de los casinos presenciales. Un jugador o un familiar de un jugador que considera que tiene problemas de adicción al juego puede definir que se autoexcluya. Y eso significa que hay un control de identidad de esa persona de manera que queda impedida de acceder a todos los casinos de juego presencial que existen en Chile. Eso que ocurre en el mundo presencial se replica, cuando hay buenas regulaciones, se replica en el mundo online. Por lo tanto, también podría haber autoexclusión. Hoy, al no haber regulación, esa posibilidad no existe. Segundo, el control de menores de edad, que también sucede en el mundo de los casinos presenciales, es fácilmente aplicable en el mundo online. Control de identidad, controles biométricos, etcétera, que permitirían claramente que el menor de edad no pueda acceder a esta plataforma de apuesta. Por lo tanto, todo eso se soluciona con una buena regulación. Perfecto. ¿Qué es lo que usted, por ejemplo, viendo con su experiencia, también ha notado? Porque aquí estamos hablando de operadores, ¿cierto? Pero por otro lado tenemos proveedores. ¿Quiénes son los proveedores de juego? Básicamente los casinos en vivo, apuestas deportivas, tragamonedas, crash game, y por otro lado, obviamente, los métodos de pago. Pero en sí, los proveedores tienen responsabilidad en participar en estas plataformas que no están reguladas.
Yo diría que efectivamente la distinción que tú haces es correcta. De hecho, había declaraciones de gente que decía que había manejo de los resultados de la plataforma, cuando la plataforma es un integrador de proveedores como dijiste tú, Casino Live, máquinas, juegos de mesa, etcétera. Por lo tanto, hoy la conversación respecto a la regulación básicamente del mundo online ha provenido de parte de plataformas de apuestas. Pero los proveedores también tienen que estar, porque también tienen que cumplir ciertos estándares. Nuevamente hago la analogía con los casinos presenciales. En los casinos presenciales, el material de juegos, vale decir, las máquinas que están disponibles en los casinos, las mesas, los dados, tienen que cumplir ciertos requisitos técnicos, están certificados a nivel internacional. Esas certificaciones también tienen que aplicarse en el mundo online para los distintos proveedores de apuesta, para las operaciones de casino live, etc. Por lo tanto, todo eso que es deseable en Chile no es posible de aplicar ni de exigir su cumplimiento porque no hay regulación. Por eso la regulación, a mi juicio, es esencial. Perfecto, nos queda súper claro. Ahora, dentro de toda esta regulación, usted que conoce más, tenemos en Chile, por ejemplo, los casinos físicos, ¿cierto? Tenemos los hipódromos, tenemos los deportes, las loterías. Si hacemos un mix de todo esto, ¿sería importante o es tiempo ya de darle la importancia a esto? Porque están como todos repartidos. La hípica, por una parte, que también tiene problemas de nuevos usuarios, etcétera. ¿Se requeriría algo más que una superintendencia o está bien con esa? No, lo que pasa es que hoy la superintendencia, su ámbito de competencia está limitado y restringido exclusivamente a los casinos presenciales físicos. Por lo tanto, es su ámbito de competencia. En otros países hay un regulador del juego, Exacto. Comisión Nacional del Juego, que regula y tiene verticales, una para casinos físicos, otra casino online, las loterías, apuestas deportivas, hípica, etcétera. Por lo tanto, yo creo que lo natural es pensar en un regulador que cubra toda la industria, todas las industrias ligadas a las apuestas y a los juegos, porque hay aspectos que son comunes a cada uno de ellos, pero también hay aspectos específicos. Por lo tanto, hay ciertas especialidades que hay que conocer y mantener, pero por otro lado hay restricciones que son aplicables a todos. Por ejemplo, que hablábamos recién, el auto excluido es válido para todos. Restricciones para menores de edad es válido para todos. Certificación de los proveedores también es válido para todos. Por lo tanto, yo creo que, y por eso no debe llamar la atención que en Europa, en Estados Unidos, son comisiones de juego, que ven todas las actividades donde hay este tipo de actividades de juegos. Comparto, de hecho acá creo que necesitamos algo que realmente se entienda que el juego con apuestas es algo inherente al ser humano, o sea, es algo que siempre lo vamos a tener y que tenemos que regularlo y dejar las reglas claras. Actualmente, don Francisco Javier, ¿cuántos empleos se están perdiendo directa e indirectamente aproximadamente en lo que hoy día no es una regulación? No hay trabajos precisos al respecto, pero la estimación es que por lo menos deberían replicar lo que son los casinos presenciales. Y los casinos presenciales, en términos de empleo solo del juego en los casinos, estamos a nivel de industria, estamos hablando del orden de las 8.000 personas. Y hay efectos indirectos, por lo tanto, el efecto de ingresos, que es de actividad económica o ingreso del juego, y el impuesto asociado, estamos hablando de varios cientos de millones de dólares. Claro, en dinero es mucho dinero. En empleos hoy se calcula que la industria del betting, de las apuestas en Chile, está entre los 100.000 y 150.000 empleos directos e indirectos, contando todo, desde los criadores de caballos, de toda la industria. Esto no es menor, entendiendo que gran parte de esa empleabilidad corresponde a mujeres, está cerca del 40%. Entonces vemos que es una industria que además es bastante incorporativa, llamémoslo, perdón, quizás no es la palabra, pero que atrae mucho al género femenino porque es un empleo de calidad. ¿Lo ve usted así? No, efectivamente así, y es señal de lo que ocurre en la industria. O sea, la industria de casinos presenciales, un porcentaje importante de mujeres, en ese caso particular como presencial, de las comunas donde se ubican los casinos,
También es un trabajo especializado, o sea, cada uno de los casinos tuvo que capacitar a su personal, aquí también es algo equivalente, por lo tanto es un trabajo formal, o sea, que cumple todas las leyes sociales, etcétera, de buena remuneración, por lo tanto, efectivamente, tendría un impacto significativo en el empleo. Exacto. Y si fuéramos más como al detalle, en el caso de Argentina, que tienen las licencias que incorporaron ahora son por regiones, estado o provincias, en el caso de ellos. ¿Usted cree que si en Chile se aplicara algo similar y estuviéramos en una situación ideal, se podrían montar estudios de casino en vivo en regiones, se podrían montar algún tipo de otro desarrollo de tecnología para juegos o algo similar? Eso es lo que estaba en el trasfondo de lo que conversamos en la pregunta anterior. Claro, no pensaría en licencias regionales, porque Chile es un estado único y no es un estado federado como Argentina. Pero efectivamente no solo un tema de empleo directo, sino que se genera un encadenamiento, un desarrollo. Por ejemplo, volviendo nuevamente, antes de contestarte derechamente tu pregunta, el caso peruano, que tuvo un desarrollo muy fuerte en el casino presencial, donde era básicamente salas de máquinas. Y uno ve que hubo mucho desarrollo de proveedor local, proveedor peruano que desarrollaba juegos, desarrollaba asistencia técnica, desarrollaba conjunto de servicios para el casino presencial. Acá es lo mismo, tú lo ejemplificaste como una vertical de un casino online o una plataforma puesta online, son los casinos live o casinos en vivo, perfectamente cualquier ciudad del país podía instalarse un estudio de televisión con mesa de ruleta, con mesa de blackjack, con mesa de póker, preparar croupier y transmitir para que su producto, su servicio esté conectado no solo a una plataforma, puede estar conectado a muchas plataformas. Claro. Por lo tanto, existen todo ese tipo de oportunidades que hoy no las vemos precisamente por no tener regulación. Exacto, y además que tampoco podemos exportar el mismo talento que podríamos hacerlo al tener acá, no sé, mesa en vivo, se puede enviar la señal a cualquier parte del mundo. Buen punto, yo te contesté recién limitándome a Chile, pero no es así. Ese tipo de provisión de servicios, tú lo haces en el mundo online para todo el mundo. Exacto. Por lo tanto, tú puedes ser capaz, en la medida que tu producto sea bueno, te van a contratar plataformas de cualquier lugar del mundo. Exacto. Bueno, y aparte de todo el funcionamiento, ¿cómo usted ha visto la evolución humana? O sea, estamos hablando de generación de baby boomers, millennials, de ahora la generación Z. ¿Cómo ve el comportamiento? ¿Hay menos ganas de ir al casino físico, más ganas del online? ¿O el casino físico no se ha adaptado para atraer a estas personas más jóvenes? Bueno, son personas con historias y experiencias de vida muy distintas cada una de estas generaciones. En el caso de los casinos presenciales tenemos un perfil del jugador habitual, que uno podría decir que una persona ya de mayor edad se ha ido recuperando o incorporando más bien personas de rango etario más bajo, que yo creo que ya tenían experiencia de juego en el casino presencial y quisieron complementarlo, pero en el casino online, y querían complementarlo con el casino presencial, pero no en juego, sino que más bien en la experiencia de los shows, del restaurante, del bar, y también juegan, pero todavía no adquieren el nivel de gasto de juego que tiene el jugador habitual. Pero el jugador habitual del casino, ya como dije, ha ido aumentando la edad, estamos hablando ya más de 20 años de operación, por lo tanto es un universo de público que ha ido decreciendo en el tiempo, y quizá eso explica la caída gradual pero persistente de los ingresos de los casinos presenciales. Claro, han caído. Por una parte, obviamente, el tema online les ha quitado mercado. Por otro lado, la oferta no se ha quizás actualizado. Y si uno lo ve, que vengo del mundo de los casinos, antiguamente era un panorama para la gente joven, hoy no es un panorama. O sea, llegan y es como, no, voy a ir y va a estar mi tío, mi abuela, o sea, no quiero entrar al mismo lugar. Exacto. Eso, con la evolución del juego, podemos ver que hay, situaciones, espacios virtuales, pero aquí vamos a pasar a otro punto, que es los mercados predictivos. No sé si usted está muy, o lo que sepa de Polymarket, por ejemplo, que le pueda explicar a la gente cómo encasillamos esto
en una nueva regulación o cómo se hubiese visto desde el lado de la superintendencia en el tiempo que estaba usted? Es complejo, eso es parte de los desarrollos tecnológicos, los nuevos productos y servicios que se empiezan a ofrecer en los distintos mercados. En el caso particular de tu pregunta, la propuesta o el proyecto de ley que está en trámite en este momento en el Senado prohíbe que las plataformas de apuesta incorporen ese tipo de productos o de eventos sobre el cual realizar la apuesta. Cuando es un tema súper complejo, porque la realidad es otra y supera a las restricciones. O sea, incluso si uno lo compara, no sé, con Inglaterra, tú puedes apostar cualquier cosa. Puedes apostar cuál va a ser el nombre del hijo del próximo rey de Inglaterra en tantos años, y la casa apuesta estimará las probabilidades de ese evento y con eso define cuánto paga. En cambio, acá se está todavía en un mercado donde mucha restricción, donde se niega la realidad, y que por creer que se niegue la realidad esos hechos no ocurren, y si como ocurren en la realidad hacen que los medios operen por el lado, por fuera de la regulación. Entonces, por lo tanto, hay que buscar la manera de regularlos, pero regularlos apropiadamente. Claro, porque, de nuevo, o sea, cada vez que algo no se regula es dinero que el Estado deja de percibir, jugadores que están desprotegidos, porque hoy, si nos damos cuenta, en la actualidad, solo para que la gente sepa, ¿qué protección tiene un jugador que juega en una plataforma offshore que sea de cualquier país, ya sea Curazao, Malta, y a él, por ejemplo, gana un premio y no se lo quieren pagar? Hoy no tienes ninguna protección. De hecho, sucede, no sé cuántos casos son, si son muchos o pocos, pero la superintendencia entiendo que recibe reclamos de jugadores en estas plataformas de apuesta offshore. ¿Qué significa plataformas de apuesta offshore? Que son plataformas que no están radicadas en Chile, sino que en otras jurisdicciones. Tú realizas la apuesta, ganas y luego no te pagan el premio o se demoran en pagártelo, y se han recibido reclamos a la superintendencia, pero la superintendencia está fuera de su ámbito de competencia. Por lo tanto, hoy no existe un ente o un organismo público sobre el cual algún jugador que se sienta afectado por ese tipo de situaciones pueda reclamar. Todo eso desaparece si es que existiera regulación en Chile. Porque hoy ni el CERNAC tiene competencia en nada. Tampoco la ley del consumidor es discutible, es una plataforma que no tiene ninguna presencia física concreta en Chile, por lo tanto el reclamo es inoficioso. Y en el caso, como usted comentaba hace un rato, decía que están más preocupados hoy de castigar a los que ya están operando que realmente enfocarse en hacer una buena regulación. ¿Usted cree que las personas o las empresas en realidad que ya están operando deberían seguir operando con alguna limitación o abiertamente o derechamente son uno más de los que pueden postular a una licencia eventualmente una vez que se regule? A ver, dos cosas. Primero, ese conjunto de restricciones, donde el principal es, el proyecto de ley me refiero, es el pago de un impuesto retroactivo por una estimación de 3 años de operación de estas plataformas actuales y un call-off, o sea, un impedimento de operar por un X periodo de tiempo, que la interpretación va que eso es un año, otro, entre cuales yo me incluyo, creo que son 3 años de impedimento. Yo creo que ese es el resultado de un conflicto entre estas plataformas de apuestas y algunos operadores actuales de casinos presenciales en Chile, que legítimamente creen o sienten de que si se regula, se abre este mercado para obtener licencias, estos operadores internacionales ya tendrían mucha ventaja respecto a las licencias o plataformas que puedan instalar los casinos presenciales. Ventajas del tipo que las plataformas offshore ya tienen su cartera de clientes. Por lo tanto, para ellos continuar. En cambio, los casinos presenciales tendrían que construirla desde cero o usar como base la cartera de cliente que tienen sus casinos presenciales. Entonces, eso hace que se empiecen a buscar limitaciones, entre comillas, para tratar de emparejar la cancha. Yo soy, en ese sentido, más liberal. Los operadores internacionales operan, yo creo que no hay impedimento legal para hacerlo. Lo que pasa es que no son regulados en Chile, pero no son, a mi juicio, no son ilegales. Y por lo tanto, lo que tiene que hacerse en Chile, lo mejor sería una regulación razonable, realista, con las condiciones características que señalé anteriormente, y que todo aquel que cumpla esas condiciones puede operar, ya sea que esté ligado a un casino presencial, ya sea que es un casino que actualmente es offshore. Perfecto. Dentro de esto, dos cosas. Lo primero,
explicarle a la gente por qué los casinos no pueden también ofrecer juegos online en competencia con los offshore. Y segundo, explicarles por qué usted cree que no son ilegales. Ya, en lo primero, yo acabo de decir que los offshore no son ilegales porque no hay ninguna ley que le prohíba. Y además están operando desde el exterior. Por lo tanto, efectivamente, lo deseable es que se regulen para que hayan todas las prevenciones que yo señalé antes, que paguen impuestos en el país, que tengan control de autoexcluidos, control de identidad para impedir que apuesten menores de edad, etcétera. Tener todos esos beneficios. Pero hoy no están impedidos. Al contrario, los casinos presenciales, que la ley de casinos de juego dice expresamente que los juegos que ellos desarrollan de manera presencial, o sea, la apuesta de máquinas, los distintos juegos de mesas, no pueden desarrollarlo de manera en línea. Por lo tanto, hoy, la única entidad, las únicas empresas que están impedidas de desarrollar juegos online son los casinos presenciales, por una norma expresa de la propia ley de casinos. Perfecto. O sea, tomando la primera respuesta, no son ilegales, sino que son no regulados. Eso quiere decir que en Chile, como no existe una regulación, no hay una prohibición directamente de que un usuario pueda jugar en el extranjero. O sea, es como comprar en China y que llegue a mi casa. Y el ejemplo de lo que digo es Perú. Perú estuvo por años sin regulación. Efectivamente, todas las plataformas que operaban en Perú eran offshore, tenían licencias de otras jurisdicciones porque era una condición necesaria para poder tener medios de pago, cuenta bancaria y medios de pago en Perú, que las instituciones financieras le pedían que tuviesen un certificado que acreditaran que eran regulados en alguna jurisdicción, por lo tanto ellos operaban por tener licencia en Malta, en Curazao, etc. Pero hace un par de años se reguló y por lo tanto para operar en Perú tienes que tener licencia de juego otorgada por el regulador peruano. Eso es lo que tenemos que hacer. Claro. Y acá en Chile solo los últimos dos temas. El primero, los deportes. ¿Cómo ve usted el tema de arreglos de partidos que están ocurriendo y toda esta desprolijidad, llamémoslo, del mundo deportivo con la apuesta, este mix donde dueños de equipo o jugadores tienen sus propias plataformas? Y por otro lado, el póker. ¿Cómo lo ve usted dentro de lo que se debería regular? ¿Debería estar dentro, fuera de los casinos? Un poco para entender. Mencionaste la apuesta deportiva y efectivamente hay un aspecto clave que tiene que formar parte de la regulación de la apuesta en línea, porque el jugador tercero que a una plataforma ingresa a una plataforma de apuesta y efectúa una apuesta respecto a un evento deportivo, espera que ese juego sea limpio. De manera que el resultado pueda ganar o perder, pero el resultado sea limpio. Por lo tanto, una de las materias de regulación es impedir que existan arreglos de partidos, etcétera. Pero eso también es una preocupación que está alineada a la propia plataforma, porque la plataforma también se ve perjudicada cuando hay arreglo de partidos. Y efectivamente estos arreglos de partidos tienden a darse más, porque es más fácil llegar a esas colusiones o acuerdos en casos de deporte individuales. El tenis, por ejemplo, se ha visto fuertemente afectado por ese tipo de situaciones, pero efectivamente el denunciante principal de que en un partido puede haber apuestas o arreglo de partido es la propia casa de apuestas, que observa que en un partido X hay un monto significativo apostado para un evento muy particular. Entonces, por lo tanto, la propia casa de apuestas detecta e informa de que está ocurriendo esta situación anómala. Pero un aspecto de la regulación que se debe cubrir es cómo hacer que las apuestas sobre eventos deportivos sea justa. ¿Y el póker? El póker en Chile hoy está normado como un juego de azar. De hecho, las mesas donde se desarrolla póker, solo legalmente es posible desarrollarla al interior de un casino presencial. Si se regula el online, evidentemente también forma parte, pero tampoco uno puede eludir que hay discusión respecto a si el juego de póker es un juego de azar o es un juego de habilidad. Y hay países, por ejemplo Dinamarca, que la ha calificado como juego de habilidad y destreza y por lo tanto está fuera de todo este marco regulatorio. Pero el precedente que existe en Chile es que es un juego de azar. Perfecto. Existe destreza, existe estrategia, hay jugadores que son más hábiles y más diestros. Es como el bridge, con las mismas cartas tú puedes sacar mejor resultado, pero efectivamente la apuesta, el resultado final de apuesta, hay un factor importante que está zanjado o resuelto, o lo resuelve finalmente el azar. Perfecto. Yo
hasta ahora creo que ha sido una tremenda entrevista, le agradezco mucho su tiempo. Antes de despedirnos, no sé si tiene algo que se nos haya pasado y que no lo hayamos tocado y que a usted le gustaría No, creo que decirnos. no, y, David, fue una buena conversación. Efectivamente son temas muy variados. Lo que sí ocurre en esta industria que tiene una percepción negativa, Claro. y es por desconocimiento. Hay muchos cuentos, muchos relatos que no son ciertos. Esto es una industria que involucra a mucha gente, a muchos profesionales, mueve mucho dinero, pero también se puede desarrollar correctamente en la medida que esté bien regulada. Espectacular, opino lo mismo, creo que hay un sesgo hacia la industria por desconocimiento muchas veces y también porque moralmente la gente lo ve demasiado mal. Ahora, es algo que funciona en el mundo, cada vez el juego, el entretenimiento es parte de la naturaleza humana y siento que estas instancias también nos van a ayudar a un poco despejar algunas dudas y sobre todo de personas como usted que saben mucho y que tienen la experiencia. Así que le agradezco mucho la visita, el tiempo que se haya tomado para poder explicarle a las personas algo que no es muy común, que queremos que esto siga siendo cada vez más regulado, mucho más profesional, pero que para eso se necesita también más de una voluntad. Así que, don Francisco Javier, muchas gracias. Por favor, para que se pueda despedir del público. No, muchas gracias, David, por la invitación, y yo siempre dispuesto y gustoso de poder comentar mi experiencia y cómo veo qué se debe hacer para que esta industria se desarrolle mejor en nuestro país. Muchas gracias a todos por vernos y espero estar pronto con un nuevo programa de Mesa de Juego. Muchas gracias a todos.